Y aparte de verlo lateral, ahora lo vamos a ver así. Lo vamos a ver desde atrás. Esta es una vista posterior de esta parte. ¿Sí me explico con eso? ¿Sí de este lado sí me expliqué o no? Esto que está aquí, le hacemos zoom y luego lo vemos desde posterior. Lo estamos viendo desde acá. A esto que está aquí, esto es esto. Es la faringe primitiva. La faringe primitiva, el suelo de la faringe primitiva está dividida en bolsas. ¿Sí la alcanzan a ver? Fíjense muy bien. Dice, se forma en el suelo de la faringe entre el tubérculo impar y la cúpula. El tubérculo aquí impar, aquí se ve. ¿Sí lo alcanzan a distinguir? La cúpula, aquí la alcanzamos a ver. Entonces, entre el tubérculo impar y la cúpula, entre estas dos, en la parte más profunda, aquí se va a formar literal es un hoyo que se llama foramen ciego. Se llama foramen ciego porque terminó parcial. Aquí en esto es donde nace la tiroides. Fíjense muy bien la localización. Por eso se acuerdan del niño con la boca abierta. ¿Qué sucedió ahí? No descendió, ¿verdad? O sea, la tiroides se formó, pero se quedó ahí en esa. Porque si ustedes se fijan, ahora en esta imagen, aquí abajo desarrollada la lengua. Y fíjense cómo se ha ido hacia atrás este tubérculo ciego. Entonces la tiroides se quedó aquí. Cuando saca la lengua, pues también se alcanza a ver aquí la tiroides. ¿Sí se fijan en eso? ¿Sí me explico? Bien. Entonces dice, luego aquí, esto ya está más formado pues, pero aquí, desde aquí, fíjense la trayectoria que tiene que viajar la tiroides. Tiene que descender, pasar por la base de la lengua, luego pasar por delante del hueso hioides, por el cartílago tiroides y luego terminar en el vaso de. ¿Sí me explico? Entonces, dice que desciende como un divertículo bilobulado. Ya vimos lo que es un divertículo, ¿verdad? ¿No hemos visto qué es un divertículo? ¿No? ¿Nadie sabe qué es un divertículo? No. ¿Quién de aquí tiene carro? ¿Carro? Sí, vehículo. ¿Quién más? ¿Nunca te ha pasado? Dicen que cuando le pegas a la banqueta se le hace un chipote a la llanta. Sí, se echa a perder. Nunca me ha pasado. ¿Se fijan? Si todo el mundo ha visto esos chipotes que se le hacen a las llantas. Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que una de las capas de las llantas se rompe. Se queda un hueco ahí en la pared de la llanta y por ahí se mete el aire y se le hace un chipote. Ese es un divertículo. ¿Sí te pasó? ¿No te pasó? Cuando te pase te vas a acordar. Se hace ese chipote porque hay una zona de debilidad, pues. Aquí, en el caso, de hecho hay, por ejemplo, una cosa que se llama enfermedad diverticular. En el intestino se hacen como esos chipotes, pues. Pero en este caso, en la clase de biología no es una enfermedad. Se llama divertículo porque lo que es un foramen ciego, un agujero ciego, entonces se hace este chipote hacia adentro. Y es lo que lleva a la tiroides. ¿Sí me explico? Ajá, es como si la tiroides fuera empujando y haciendo un espacio cada vez que desciende. En esto, o sea, cada vez la tiroides no, digamos que cuando se forma acá se forma así chiquita. Pero cuando llega a su localización se hace más grande. ¿Sí me explico? Sí. Pero el trayecto que hace de acá a acá, esta trayectoria, si ustedes se fijan, fíjense cómo es. Aquí la tiroides nace. Y entonces esta trayectoria, si es un divertículo, ese divertículo se va cerrando, pero mientras se cierra queda un conducto aquí. ¿Sí me explico? Ese conducto es, digamos, el camino que formó la tiroides cuando iba bajando. ¿Se acuerdan de la segunda foto que puse de niño? Sí. ¿Cómo? ¿De qué? Que tenía una bola. Eso lo que sucede es que ese conducto en algún punto no se cerró. O sea, el conducto que queda aquí se tiene que colapsar.
pero si no se colapsa, imagínense que quedó, sobre todo las partes que están pegadas al yoides, esas partes se quedan a veces abiertas, entonces ese espacio que queda abierto se llena de líquido y entonces se forma un quiste tirogloso. Por eso está en la línea media, porque el descenso de la tiroides se hace, ajá, sí, eso. O sea, tiene el descenso de la tiroides es por la línea media, por eso. ¿Sí me explico? Ok. Bueno, algo así dice ahí. Luego, posteriormente desciende frente al tiroides y luego ya. En la semana 7 alcanza su posición final con un istmo medio y los lóbulos. En la semana 7 ya se alcanzan a ver las partes. Y en el mes 3 empieza su función y aparecen los folículos. ¿No han visto mi clase de histología? No. La de tiroides. Bueno, ahí en la clase explico lo de los folículos. Los folículos, hagan de cuenta que las células de la tiroides se juntan así y el espacio que queda es como una gota de líquido. Esa gota de líquido tiene hormonas. Eso es un folículo. ¿Sí me explico con eso? Bien. Luego, bueno, aquí dice que lo del quiste tirogloso ya lo expliqué. Cerca del 50% están aquí, cerca del cuerpo del tiroides. ¿Se acuerdan? Es muy importante porque cuando ven, imagínense que esta bola no está aquí, sino que está acá. En automático, si no está en la línea media, no es un quiste tirogloso, es un quiste branquial. ¿Se acuerdan de la imagen donde vi? Estos son los arcos branquiales. Aquí, si se forma un quiste, está a los lados de la línea media y entonces es un quiste branquial. Si me explico, son cosas diferentes. Pero nada más de verlo, así ya sé que es un horroroso. A veces pasa que estos quistes, o sea, la gente nace con el quiste, vive con el quiste, se casa con el quiste y luego, por alguna situación extraña, el quiste se infecta. ¿Por qué? No sé. Solo se infecta. O sea, como está lleno de líquido, y entonces de repente el paciente llega y se hace un orificio aquí y empieza a salirle pus o líquido ahí. Entonces, pues, ¿qué? ¿Qué dijiste? Todos queremos reírnos. ¿Qué dijo? Que compartan las cosas, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que hacer pues, es abrirle ahí y sacarle. Bueno, dice aquí, fíjense bien. Esta suele parecer, o sea, la fístula del tirogloso. ¿Sí saben qué es una fístula? Cuando hablamos de fístula, nos referimos a algo, un trayecto, un conducto que está conectando algo que no tiene que estar conectado con otra cosa. ¿Sí me explico con eso? Esa es una fístula. En este caso, la cavidad del quiste que tiene líquido se conecta con el exterior, con la atmósfera, y entonces se forma una fístula. Y esa fístula es lo que a veces, es lo que da a conocer que el paciente tiene un quiste. Porque a veces el quiste está muy chiquito y no se alcanza a distinguir. ¿Sí me explico con eso? Bien, ok. ¿Quién sabe qué hacen las células parafolicular? ¿Nadie? ¿Qué tienes acá? Calcitocina. La calcitocina es el calcetoso. Bueno. ¿Se acuerdan que les explicaba del folículo? Las células foliculares son las células tiroideas, las que están alrededor del folículo. Las que producen
parafoliculares también están ahí, pues, nomás que son diferentes. ¿Sí me explico? O sea, digamos que un folículo está rodeado por las foliculares y de repente por ahí se mete una parafolicular. ¿Sí me explico? Como tú dices, las parafoliculares producen calcitonina. Esta controla el metabolismo del calcio. ¿Sí me explico? Entonces, las células parafoliculares tienen una función completamente diferente, solamente que están en el mismo lugar que la tiroides. Estas se derivan del denominado cuerpo último branquial, que está hasta acá abajo. Ustedes se fijan, el sitio donde nacen estas parafoliculares está muy lejos de este sitio, ¿sí se fijan? Sino que aquí nacen y luego tienen que migrar a donde está la tiroides y luego ya reciben. No, generalmente es así. Sí, es así. ¿Vale? Y las paratiroides, esta diapositiva explica en 3 sencillos pasos cómo se van a formar las paratiroides. Esta es la vista posterior de la faringe primitiva, ¿sí la ven, verdad? ¿Sí? El paso número 1 dice, la tercera y cuarta bolsa faringea, esta es una bolsa faringea, esta es otra bolsa faringea, la tercera y la cuarta tienen una ala ventral, es que aquí no se distinguen los colorcitos, pero digamos, hasta le puse aquí, esto, ala ventral está como rojita, bueno, oscura pues. Y luego el ala dorsal es esta amarilla, ¿sí la ven, verdad? Sí, eso sí se distingue, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte más profunda de la bolsa faríngea se va a dividir en 2 alas, una ala ventral y una ala dorsal. ¿Sí? Es importante eso porque si ustedes se fijan, en el segundo paso, el ala dorsal, la amarillita, va a formar la paratiroides inferior. ¿Se fijan? Pero también el ala ventral forma el paratiroides superior y el timo. ¿Sí se fijan en eso? Sí. Entonces, la paratiroides superior y el timo nacen del mismo lugar. Entonces, esto que está aquí va a descender hasta el mediastino anterior y a veces se jala a las paratiroides en su formación. ¿Sí se fijan en eso? ¿Sí? Por eso es que decimos que tienen localizaciones variables una y la otra. Espera. Sí. Si ustedes se fijan, la paratiroides superior, entonces nace en una bolsa faríngea inferior y luego se queda arriba. ¿Sí me explico con eso? Y luego la superior, luego la inferior nace arriba y luego queda abajo. Porque desciende con el timo. Pues aquí está. Si ustedes se fijan, dice inicialmente ambos, o sea, las paratiroides inferiores y el timo nacen y luego migran hacia medial y hacia caudal. Pero en su trayectoria el timo baja hasta el mediastino y las paratiroides inferiores se quedan en su lugar. Y el tejido paratiroideo de la tercera bolsa faríngea termina sobre la superficie dorsal de la tiroides. Bueno, ahí está cómo se forma. Y el epitelio dorsal de la cuarta bolsa faríngea forma la paratiroides superior. Y dice, cuando pierde contacto con la pared de la faringe se unen a la superficie dorsal de la tiroides. Y luego migran caudal. Y luego la región ventral de la cuarta bolsa faríngea, que la vemos aquí, origina el cuerpo último branquial que origina las células parafoliculares. Más bien, me equivoqué, en la diapositiva anterior, si fijan que había una flecha, la voy a quitar. Más bien, la tiroides se forma acá, luego desciende, y luego aquí las parafoliculares, ya que descendió la tiroides. ¿Se fijan en eso? ¿Sí? Bien. Okay. Esta imagen, ¿sí han escuchado de este estudio? No, ¿verdad? Cuando se forma un tumor de la paratiroides, cuando un paciente tiene hiperparatiroidismo, se clasifica en primario, que secundario, que terciario. Cuando es primario es porque el problema sí está en la paratiroides. ¿Qué sucede? Que se forma un tumor de la paratiroides. El tumor de la paratiroides produce paratormona. ¿Sí me explico? Entonces el paciente, por alguna situación, le
subsérico y está alto. Porque la paratiroides está produciendo la paratormona que está sacando el calcio de los huesos. ¿Sí me explico? Entonces el cirujano dice, ay, pues tengo que quitar ese tumor. Pero son 4 paratiroides, ¿en cuál de las 4 está el tumor? ¿Sí me explico? Entonces, alguien dijo, pues métele una cosa que se llama Sestamibi. Sestamibi es un radionúclido, es una sustancia que le inyectan a los pacientes y luego le toman una fotografía que toma la radiación. Y entonces, este Sestamibi, aquí dice que el inicio con el Sestamibi, se le pega a la tiroides y a la paratiroides. Le toman la fotografía y entonces dice, aquí es a los 10 minutos y es acá a las 2 horas. En los 10 minutos dice que se pinta la tiroides. Aquí la ven, ¿verdad? Luego dice mayor captación en el polo inferior derecho. Entonces dicen, se me hace que ahí está el tumor. ¿Sí me explico? Y luego pasan 2 horas y le vuelven a tomar la radiografía. Si ustedes se fijan, la tiroides prácticamente ya se despintó. Pero ahora la parte que es hiperfuncionante con el adenoma de la paratiroides se queda con el IBI y se sigue pintando. ¿Se fijan en eso? Eso es importante porque a veces, imagínense que aparte de que tiene un adenoma de la paratiroides, el adenoma no está en su localización habitual. Pues imagínense que le toman esta y esto que se pinta no se pinta aquí, se pinta acá. ¿Sí me explico? Porque la paratiroides no está aquí, está abajo, se quedó en el extremo. ¿Sí me explico? Entonces, eso hace que cuando vamos a operar a un paciente con un adenoma paratiroideo, ya de antemano no entramos a ciegas. Ya sabemos en dónde está el problema. Pues, ¿sí me explico con eso? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Ahí sacamos.